Uso una esponja detrás de la lija porque me permite amortiguar mucho sobre todo en las maderas que están rotas, para que no se me trabe el papel de lija. Esto apenas se nota, pero me tapa el poro muy bien. Yo en el torneado, cuando tengo que pulir, nunca uso tela. A no ser que sea un plato muy bien hecho, que no tenga ni una grieta, nada. ¿Por qué? Porque la tela tarde o temprano se engancha. Y si se engancha y ya estás torneando, te pillará la mano. Entonces uso papel de música, no de este que estés para las manos, sino papel de celulosa. Y esto, si se engancha, se queda el papel ahí, no... Esto es barniz de fricción. Seca muy rápido, por eso hay que dejarlo bastante líquido para que me dé tiempo. ¿Ven el papel? Vale. $3 milímetros, 4 milímetros de grosor tiene. Y en algunas zonas depende un poquito menos. ¿Siempre terminas con barniz de fricción? No, yo uso otros, pero para todo aquel que tiene huecos, uso casi siempre este barniz. Ya lo explicaba antes, si usara barniz o tapaporos, quedaría justo en las partes donde no le puedes dar, que esto no lo puedes lijar. Y visualmente queda con mucho brillo y te canta, enseguida notas que hay una pizca. Sin embargo, le dejas el color natural, con grietas, polvo, lo que tenga, y la gente sabe que efectivamente está... Es muy complicado dar barniz o goma laca a algo roto, ¿eh? Muy complicado. Tienes que ser un... yo no sé si saben ustedes lo que es el barniz a muñeca. Alguien lo ha usado, que lo hagas con muñeca, también es válido para esto, pero tienes que tener mucha paciencia porque son capas y capas. ¿El pulimento de fricción se pierde con el manoseo
Claro, pero esto no es una pieza para que tú vayas a tener en las manos. Eso si fuera un bolígrafo, no, valdría se lo fueras a regalar a alguien. Pero después no, porque se queda como pasmado de la... ¿Para conseguir aquel acabado? Eso tiene cera. Después de esto, le doy cera. Y aquí, vuelta, bueno. Mi amigo Ricardo es de la isla de enfrente, que no saben lo que es un bernegal. Dale, amigo, dale.
cago en la leche. Me ocurre lo mismo que antes, cuando me llega esta parte plana me hace saltar la herramienta, de ahí que intentara, pero no puedo, no. Tengo que tornearlo al revés, casi hacia atrás. Coño, con el codo le iba a... 1700 vueltas. Estaba a 1000 con el codo sin querer, toqué el potenciómetro y me lo... Pero bueno.
Ahí está. Qué pezombillo esto. No sale. No. Ahora lo sacamos. ¿Dónde está la bolsa? La bolsa. ¿A quién? Sian, hijo de Adrián. Por aquí no, pero por aquí sí. Es que me hace vibrar el peso que tiene. ¿Me cabe? No me cabe. No me cabe la madre. Espera. Vale, un segundo. Quieto, 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 quieto. Dámela para acá, Quieto, dame la cubia. quieto. No, ya sale. Búscame, ¿dónde está la herramienta para apretar? Ya va.
Imágenes para la posteridad. Estos trozos que rompieron, ¿me podías dar uno para Te lo puedes llevar, recuerdo? claro, hombre. Una pena. Bueno, pero... No, una pena que estaba quedando bastante bonito, no... Estos casquetes que los trabajas uno a uno. Se trabaja de una sola placa y se van cortando de uno a uno. Efecto de tablón. Sí. Pero ya al cortarlo ya le das esta inclinación. Sí. Antes de cortarlo, yo marco dónde van ¿cómo se llama esto? Los aros. Sí. Voy a saber cuántos aros voy a sacar y voy las distancias que doy. Sí. Entre el primero, que sería esto, y la distancia este de aquí es el ángulo que llevaría, Sí. el ángulo de corte. No hay más. En el torno. En el torno. Con una cuchilla. La seguridad de este, que no tienes nada, al otro no me... El otro me causaba tensión, esto. Pero había probabilidades de que pasara, ella lo... Cuando los hago en casa y están así, yo le pongo una especie de luneta que me aguanta la vibración, con lo cual más, pero o le pongo plástico, lo envuelvo, pero
Vale, claro. Tengo que lijar la base que me había olvidado. Dime. No, voy a ajustarlo otra vez porque vibra un poco, porque al poner no es muy perfecto y te vibra. Al no tener la punta muy... al forzar, no va en el mismo... No sé si te fijas aquí que eso se lo tengo que quitar, porque si no eso, cuando le dé la vuelta me lo volverá por la parte de arriba. Si puedes, sí, te lo agradezco. Ahora lo tengo más o menos. ¿Saltó? ¿Te lo dijeron? ¿Saltó la... mírala? ¿Al resguardo? No, ya la había terminado, nada más que estaba ya en la boca, pero... Pero lo tienes grabado como está yo, ¿no? No, que de experiencia es buenísimo. Ya yo sé, pero para mucha gente con...
Si te fijas, en esta pieza que tiene dos, esta le damos siempre una forma más cónica, aquí una forma más... ¿Vale? Pero son... ¿Eh? No, aquí en este caso también, pero en este caso es porque son 3 anillos, entonces no la puedo dejar tan chata. Mira, ¿tú grabaste a Nico? Dime. Sí. Latón. ¿De roca? Suéltalo. No, yo creo que es la madera. Sí, vale, no tengas miedo. ¿Sabes el por qué, no, Alfonso? Porque la gente suele agarrar y sabes dónde va a parar, ¿no? Cuando la agarran, al suelo. Una terraja para los dos. Ahora sí te lo regalo. ¿Eh? No sé si estaría de acuerdo con el mejor torno. Yo, el torno que tengo mío tiene una bisagra. Lo sacas y lo pones aquí, no. Oye, pero pesa más que este, pero al final acabas, oye, ey. Lo tienes que sacar 2 o 3 veces y... Vamos a ver si puedo cogerlo.
No llega. No, pero es que necesito pinzar, porque está plano. Oiga. Rafa, ya soy panadero. Ya eres panadero, ¿no? Hago pizza. Oye, pues no se me había ocurrido nunca y mira que he hecho, ¿eh? Mira que he hecho. En fin, bueno. Me falta una herramienta que tengo yo, que es una herramienta de 6 milímetros, que es como esta. Un poquito más. Y para esto es genial, porque tienes un control y aquí no tengo ninguna herramienta usada, no. A ver. Entonces, 20. A ver lo que tengo por aquí. 320, 400, 600. Vale, ¿qué va aquí? Y tenía que haber algún otro, pero no sé dónde estaría.
180, no, pero por aquí tenía que haber... No, 320 ya tengo. 320... 220, tenía que haber uno de 120 por aquí. Bueno, vamos a usar esto. ¿Eh? A ver, por aquí teníamos, lo teníamos aquí, 320. Ahí teníamos aquí 400. 320, 400, ¿vale? Por aquí había una esponjita y 600, sí. Mira a ver si por aquí hay algo largo de 400. No, no hay. 320, 400. Es que esto está ya... Pues esto ya está casi. Qué pena del otro, no, una sentimiento. Los hago así y con mucho más agujeros y más complicados aún, pero ¿no traes la bolsa, Otero? ¿Necesitas algo? No, este ya ahora paro con este. ¿Tienes preparado para la tarde trabajar? ¿No lo ves allí? No. A ver, ¿cómo te rompió esa? Si tienes, si no... No, Que tengo. mañana hay que trabajar. Que tengo todo eso todavía. Mira, hay una pieza allí, hay otra encolada, hay otra allí, de sobra y para mañana. Y madera que sobrará, que se quedarán ustedes. Mañana, si quieren. Mañana por la mañana, yo no sé cómo va a funcionar, pero por la mañana yo pienso que tendrás que estar aquí un poco. Que sí, yo estoy encantado.
tratado. No, yo de verdad no. Está bien, está bien. La otra fue una... La nota, sí. Sabía que podía suceder porque, mira, al no tener los sargentos bien, los anillos se desplazaron. Un poquito y ya Y estaba. ese poquito aquí, y encima que la madera andaba, y que tuve que encolarla encima de un torno que no... Pero bueno, ya... No es la primera vez que me pasa, ni siquiera en público, ya me había ocurrido antes. Pero bueno, no... Y a ver, mira a ver si me consigues liga, es que esta la tengo ya, de 600. Un poquito de... Ay. Vamos allá. ¿Eh? Fátima. Ah, Claro, me llama a mí primero, pues se está farmeando, claro. sí. Tú tienes que producir, tío. ¿Qué hay? Ya me están controlando la cerveza. Aguántamela aquí. Aguántamela para que no me vibre aquí por el torno.
Esta tarde. No te oigo. Pues no, hay que guardarla toda porque la quieren para no sé qué, al final no sé qué lo que harán. Va. Bueno, ya está. ¿Qué quieres? Ahí está. ¿Y qué quieres? ¿Se finito? Finito.